explanada y es el momento de poner en marcha nuestra visión del universo. Esto parece algo muy complicado, pero lo vamos a hacer, y sin telescopio ni nada, de la mano de este libro, Últimas Noticias del Universo, que el catedrático y astrofísico John Marcaide ha escrito, acaba de publicar, y lo tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, John. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de charlar contigo sobre el universo. Es un concepto que, así dicho, parece muy amplio, y tú en este libro has querido clarificar algunos conceptos que a veces vemos en los medios de comunicación, como agujeros negros, universos que se expanden y otro tipo de conceptos que a lo mejor no estamos familiarizados, o sí estamos familiarizados, pero no sabemos en realidad lo que significan, ¿no? Pues bien, sí, eso es lo que he querido. Tampoco estamos familiarizados a muchos conceptos de medicina, pero también hablamos sobre ellos. Es verdad. Bien, sí. Tú lo dices también, y ya se puede leer desde las primeras páginas, desde un concepto aparentemente sencillo, como es la fórmula de la relatividad de Einstein, se pueden explicar muchas cosas, pero ¿esto es así exactamente? ¿Casi todo podría explicarse usando esta fórmula? Hombre, no, vamos a ver, esa es una de las fórmulas más sencillas de la relatividad especial. Hay fórmulas mucho más complicadas. La ecuación de Einstein, la que propiamente se llama ecuación de Einstein, es una ecuación mucho más compleja, en la que contiene, digamos, la información de la materia por un lado y por otro lado la geometría del universo, etc. Bueno, yo he utilizado esta fórmula porque la conoce todo el mundo y es de interpretación muy sencilla, que quiere decir que cuando sucede un hecho físico y en ese hecho físico hay una pérdida de masa, pues como sucede también en la fusión nuclear, o la fisión, pues entonces esa masa se transforma en energía, y que estoy viendo rotar unas galaxias aquí. Sí, es hipnótico, bueno, no tiene nada que ver con lo que estoy contando, pero bueno. Bueno, pero todo forma parte un poco de este concepto de universo, sí, claro. que, como ya digo, es muy amplio. Bueno, pero en realidad yo lo que trato es de entretener a la gente contándoles una historieta, y de paso contando las cosas más sobresalientes del universo más allá de nuestro sistema solar. O sea, del universo ya como mínimo a nivel de nuestra galaxia y más allá, que sabemos los físicos y lo conocemos con muchas fórmulas, con muchas ecuaciones, con muchas observaciones, pero yo he querido contárselo al público de una manera muy sencilla. Esta es una de las claves, transmitirlo al público de una manera sencilla y asequible para personas que no pertenecemos al ámbito de la astrofísica, como es, por ejemplo, tu caso. Pero ¿por qué nos resulta siempre tan abstracto y tan complicado, por qué no decirlo, los conceptos que están relacionados con el universo, con la astronomía, con la física en general? ¿Es porque desde pequeños, desde nuestro sistema educativo, no se nos ha acercado a este mundo de las ciencias? Porque es verdad que es un tema que parece como muy alejado de lo que es el público en general. Bueno, pues yo no tengo esa opinión. Yo creo que hay mucho público en general que sabe mucho del universo y está muy interesado. Es más, hay mucho público en general que sabe mucho más del universo que del estado sólido, de nuestros metales, de lo que pasa en los microscopios, del cuerpo, etcétera. Yo creo que hay muchísimas disciplinas humanas, científicas, de las que el público sabe menos que del universo. El público se interesa mucho por las cosas del universo y mucho público sabe bastante. Yo lo que he hecho es ponerlo en palabras sencillas, todavía cosas que, bueno, están en los periódicos, aparecen de manera fragmentaria y muchas veces mal explicados. Yo he querido dar una base sencilla, pero sólida, para que la gente entienda mejor todas estas cosas. Porque esta es una cuestión interesante también. ¿Qué pasa con la divulgación científica en los medios de comunicación? Muchas veces no se atribuye a profesionales del sector y contribuimos también a la confusión de ciertos conceptos, ¿no? Bueno, es verdad, porque para contar algo tienes que saber de algo. Sí, esto es fundamental. Y los divulgadores
vamos, quiero decir, los locutores de radio, los presentadores de televisión como tú, pues tratáis muchos temas y obviamente no podéis conocer de todos los temas. Entonces, si conocéis mucho, pues lo contáis muy bien. Si conocéis poco, lo contáis peor. Es verdad. Ahí estoy viendo un exoplaneta en pantalla que está transitando el Sol. Bueno, pues efectivamente es el método de tránsito para determinar exoplanetas, ¿no? Bueno, eso lo cuento, por ejemplo, en el capítulo correspondiente. No sé qué número es. En fin, esto es lo que es. Lo que se trata es también de que, bueno, igual tú misma, si has tenido este libro, Sí, si en aquí vez de está. hablar de todo el conjunto, quieres hablar de un solo tema, hubieras dicho, voy a hablar con John de supernovas, pues porque él es un experto. Pues irías al capítulo de supernovas, leerías lo esencial, te empaparías de ello y seguramente me harías preguntas muy atinadas, porque ya sabes de eso. Y si te viene una noticia de algún sitio que es sobre cuásares, dices, hombre, yo no tengo ni idea de cuásares, pero este hombre me ha escrito aquí Claro. sobre los cuásares 6 o 7 páginas que me van a ayudar. Bueno, eso que Pero, estoy viendo, mira qué bonito. sí, es muy bonito, pero es un engaño, porque eso está teniendo lugar en este momento en Islandia o no sé dónde. Eso son cosas actuales de nuestra Tierra, ¿no? En fin, es Mira, John, interesante. de la supernova no, porque esto en otra ocasión, si te parece, tendremos oportunidad de charlar sobre ello. Pero de los viajes en el tiempo, que también tienes un capítulo en este Sí, libro sobre este sí. tema, sí que me gustaría preguntarte alguna cuestión, porque además tú te has valido de una herramienta, digamos, que tú creaste, una herramienta de ficción, en un Sí. cuento, que es el Vidarreloj, que es una cosa que es casi como del Inspector Ah, Gadget, pero... pero qué curioso, eso está en otro libro de hace 30 años. Ah, sí, pero tuyo también. Sí, Bueno, entonces no... y efectivamente me lo inventé entonces, pero yo en este libro no creo que lo menciono. ¿Lo menciono? En el capítulo de viajes en el tiempo me había parecido entender que mencionabas el Vidarreloj. Ah, no, lo que... el Vidar... ¡Qué caramba! Efectivamente, tienes un Vidarreloj que efectivamente da la temperatura y el tiempo. Pero este Mira, concepto... claro, es verdad, como lo me hizo saber alguien, este concepto me he tomado prestado de mí mismo de un libro que escribí para mis hijos hace 30 años y que no está en las librerías, pero está publicado por el Ente Vasco de la Energía. Está... Y bueno, todavía me lo piden. Es más, algunos quieren que lo pongan en el mercado. Pero yo, en fin, sí, es bueno. Pero ¿cómo podríamos definir este artilugio? O Bueno, esta ese herramienta. artilugio. Hombre, mira, yo que el Vidarreloj lo inventé antes que Google. En este momento Google tiene casi todo. De manera que es un poco. Pero esa herramienta que he usado en el capítulo 30 de este libro Sí. es algo más que un Vidarreloj porque da, digamos, la temperatura y el tiempo del universo en cada instante. No solo contiene toda la información sobre el universo, dentro, sino que además da esa información, ¿no? O sea que no son dos vidarrelojes iguales en los dos libros. Y entonces ese vidarreloj lo te está dando también, digamos, la temperatura por todos los sitios que pasan este viaje imaginario en el tiempo, y primero te lo da en escala lineal, como medimos nosotros, y luego te lo da en escala logarítmica, que es para muchos procesos físicos una escala mucho más adecuada. En la escala logarítmica, por ejemplo, 1000 es 3, ¿no? Porque tiene 3 ceros. 10.000 es 4, porque tiene 4 ceros, ¿no? Porque se hace el logaritmo de la potencia de 10 que corresponde al número. Y bueno, y de esa manera se puede fácilmente describir de manera ágil el tiempo temprano, digamos el universo temprano, el universo antes de que se formaran los protones incluso, ¿no? Que Bueno, eso es lo que hago. es que la verdad, yo entiendo que tú lo ves de una manera absolutamente normal, porque son términos con los que trabajas casi a diario, pero para alguien pues bastante poco ducha en estos aspectos de la astrofísica, claro, es fascinante escucharte, porque no es ninguna mala idea, otra que te han sugerido a veces, de apoyarte en un ilustrador, en un dibujante, para poder hacer aún más comprensibles ya de manera visual estos conceptos. ¿Tú lo valoras?
Sí, lo valoro y creo que es interesante en muchos casos, pero sin embargo me propuse desde el principio hacer la descripción verbal para que la gente se imagine lo que quiero que se imagine y no poner un dibujo. También es verdad que los dibujos tiende uno a poner algunos, faltan otros, y los dibujos también tienen distintas interpretaciones. Hay gente muy acostumbrada a interpretar los dibujos bien y otra gente pues no lo hace bien. Fue una decisión inicial, no incluir ni dibujos, ni fórmulas, ni referencias, ni nada de eso. Simplemente usar solamente la palabra y una fórmula para describir y después dejar que la gente, quizás ayudada por internet para Sí. consultar algún término, pudiera imaginar el resto. Y yo creo que es importante que la gente lea, entienda e imagine. Cada uno su propio. Este libro no es para que todo el mundo lo entienda igual. Cada uno lo entenderá distinto. Sí, Una como cualquier persona que libro, ¿no? Sí, pero una persona que tiene formación en física lo entenderá de una manera, una persona que tiene formación general de ciencias lo entenderá de otra, y una persona que normalmente lee literatura, pues tendrá otras imágenes también. De hecho, he tenido prueba de ello en estas entrevistas, porque hay gente que ha encontrado algunos capítulos, algunas partes hasta poéticas, y digo yo, caramba, no está mal, Es ¿no? que O sea, me encanta que saques a relucir esto porque te he leído en alguna entrevista y es una reflexión muy interesante que es más fácil encontrar en gente de ciencia inquietudes poéticas que a la inversa, gente relacionada con el mundo de las letras interesada en la ciencia. ¿Por qué crees sí. tú que que se da esta disparidad? Bueno, cuando dije eso, creo que la pregunta, la persona que me entrevistaba dijo que porque es más difícil, más inasequible Eso veo yo. las cosas de ciencias que las cosas de humanidades. Esto también me lo decía una amiga historiadora. Decía, John, tú sabes mucho de historia, tú te interesas mucho de las cosas de historia y de historia del arte. Dice, pero claro, es que son más fáciles para, para ti que lo que tú me puedes contar de ciencia a mí, aunque lo cuentes muy sencillamente, porque ella no tenía absolutamente ninguna formación de ciencia. Bueno, esto quizás es también porque nuestros bachilleratos igual se separan y la gente recibe poca educación de ciencias, pues porque igual el error es que ciencias está aparte de cultura. O sea, no va en cultura. Yo esto es lo que yo no entiendo. ¿Cómo es que las humanidades son cultura y la ciencia no es cultura? La ciencia también es cultura. No, no, por supuesto que sí. Y tú que conoces muy bien el entorno académico, en concreto el universitario, siempre, y yo no sé, esto también, yo creo que responde también al sistema educativo que tenemos en fases previas a la universidad, pero las vocaciones científicas siguen siendo, y ahora se está haciendo mucho también por promover esta vocación científica en las mujeres, pero antes Sí. era, digamos, un entorno donde la prevalencia de los hombres era clara. Sí, eso es verdad. De hecho, yo en el libro he utilizado la conversación o el envío de los correos electrónicos para describir la ciencia entre Sam, que es el autor principal, y su hermana Lisa, pues ¿Sí? porque precisamente Lisa está en el periodo clave en el que tiene que definirse, digamos, para el resto de su vida, y tiene una incipiente vocación científica. Bueno, le viene muy bien el impulso de su hermano, que le va explicando estas cosas para desarrollar su vocación científica. De hecho, la astronomía es muchas veces el canal de entrada en ciencia de muchas personas. Muchas personas que van a física. Por eso en Estados Unidos hay tantos departamentos que no son de física, sino de astronomía y física, o física y astronomía. La gente va a estudiar astronomía porque les gusta de joven y tal, después encuentran que su vocación está en otra parte de la física, pero llegan a la técnica, a las cuestiones científicas, a través de un interés por el universo. Inicialmente, esto es muy común en Estados Unidos, menos común en Europa, pero esto sucede. Entonces yo he usado precisamente la figura femenina para ir preguntándole al relator las cosas más interesantes que ella no entiende, pero termina por entender, y también le pongo en su boca preguntas inteligentes, porque evidentemente es una mujer inteligente y tal, ¿no? En las carreras hay menos... Bueno, yo creo que va más bien por tipos de carreras.
Ha habido siempre muchas mujeres en química, muy pocas en físicas, más mujeres en matemáticas que en físicas, más mujeres en biología que en química todavía. En realidad había muchas mujeres en muchas carreras, pero son ellas las que seleccionaban. Esto no es solo cierto en España, esto es también cierto en Alemania. Tú hablas con alguien y en Alemania van relativamente pocas mujeres a las carreras y hay pocas mujeres en los institutos de investigación. Y si ¿También? vas en ingenierías, sí, sí, también. También hay Y, falta y de referentes, ¿no? Porque claro, ahora yo hombre, creo que los el gran referentes. público, desde Hipatia, sí que conocemos a alguna mujer vinculada. Y sobre todo también el cine ha hecho mucho, en el caso de Hipatia en concreto, por una película, director español además, pero de otras tantas que se han conocido y otros tantos que hemos conocido a través de la gran pantalla. Si no de momento, no te has querido apoyar en ilustraciones, en dibujos para publicar este libro y explicar los conceptos, el cine sí que se ha apoyado mucho, a veces, y a veces de manera un tanto enrevesada también, en teorías físicas, ¿no? Sobre todo de los viajes en el tiempo. Hay un boom ahora y parece que todas las películas, si no meten lo de los viajes en el tiempo ahora, pues como que no tienen éxito, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé qué decirte. Me has dicho muchas cosas en toda esa frase larga. No sé, vamos a ver. Hipatia, yo la vi, claro, está muy bien. Almodóvar hace un gran trabajo, pero Hipatia, bueno, está un poco puesto, pues como le informaron un poco mis compañeros de Canarias, y está novelado también un poco. O sea, ya en tiempos de Hipatia, no solo ella pensaba eso, otros también, y bueno, está bien. Pero bueno, nadie ha hecho una película sobre Rosalind Franklin, por ejemplo, la que tenía los datos de rayos X que sirvieron para que los que descubrieron el DNA se dieron cuenta de la estructura helicoidal del DNA. Esa sería una película mucho más interesante, porque es del siglo XX. Y Claro. tenemos muchas referencias modernas y se podía enseñar cosas técnicas. Bueno, que la gente prefiere ver Interestelar y Sí. allí cómo se va hacia un agujero negro, pues es un poco, no sé, yo creo que también los directores de cine hacen las cosas un poco pensando en cómo van a ser recibidas por la gente. Y la gente recibe esas cosas porque se le dan. Entonces es una cosa en la que la pescadilla se muerde por la cola. Te digo cosas exageradas porque yo creo que a ti te gustan las cosas exageradas. Y por otro lado me das cosas exageradas y es lo único que tengo, con lo cual pienso que todo es exagerado. Es un poco eso. Pasa también con las noticias de los periódicos y lo que dan en televisión. Se habla de cosas esotéricas, exageradas. Sí. En fin, no sé, la gente no habla más de religión pues porque tienen problemas de otro tipo y no es políticamente correcto. Pero hablan de todo aquello que está cerca de religión o casi, pero que sea muy esotérico. No sé por qué es eso. Igual es por miedo de hablar de cosas más concretas, que se pueden entender mejor y discutir sobre ellas, ¿no? De hecho, estoy viendo el libro que tienes en tus manos y Sí. creo que las cosas más concretas no las has leído, porque veo el libro que está muy limpio en las páginas y cuando se lee mucho se suelen ensuciar. Bueno, soy una ¿Eh? persona pulcra. eh, Hombre, eso no se puede evitar. soy una persona pulcra y en cualquier caso, también, y aunque no lo haya exprimido como a ti a lo mejor te hubiese gustado, sí que me han quedado claros algunos conceptos, pero también, y en hilo a lo que estabas comentando ahora, el lenguaje televisivo tampoco debe caer en ser excesivamente académico, porque si no, al final No, olvidamos el ya, entretenimiento. ya. Claro, Pero es que verdad, es, es el es verdad. leitmotiv de este Pero programa. por qué el entretenimiento es mejor hablando de cosas esotéricas que hablando, por ejemplo, de los exoplanetas, que es una cosa muy concreta, de la que conocemos 4.400, en las que hay varias técnicas para detectarlo? ¿Por qué tiene que ser una cosa esotérica más interesante que hablar de cómo cambia o cómo puede cambiar el espectro de una estrella cuando pasa por la atmósfera de un planeta? Bueno, esto también Eso tiene para mucho mí, que ver con el interlocutor que nos esté contando según el tema. Claro, al final
Es una cuestión también del modo en que se está difundiendo una idea, ¿no? Hay cosas que enganchan más, que enganchan menos, pero Bien, también en pues, base al interlocutor. bueno, eso que estás enseñando ahora en pantalla es muy distinto a lo anterior, pero es, digamos, la formación de una nebulosa planetaria. Es cuando una estrella muere, queda en el centro una cosa brillante a 40.000 grados, que se transforma en enana blanca, y la radiación ultravioleta que sale de esa estrella va ionizando el entorno, y el material que ha expelido la estrella misma de su envoltura, se forma una nebulosa planetaria. ¿Ves? Aquello era una cosa, estos son cúmulos globulares en los cuales hay estrellas muy viejas. Hombre, la verdad es Esto que es es muy un nacimiento espectacular, de ¿eh? estrellas. Hombre, sí, pero el autor, el vidente, el que está viendo la televisión, ve Sí. estas cosas muy bonitas y dice, qué bonito, pero es que no tiene nada que ver con la conversación. Quiero decir, Me yo... encanta que digas lo de evidente porque estoy convencida de que todavía hay gente que confunde entre astrología y astronomía, ¿eh? Esto no sé si Claro. te habrá pasado a ti. Sí, sí, claro, evidentemente que me pasa a mí, porque además en astrología se mueve mucho dinero Hombre, y claro. entonces es lógico que exista. Todo aquello que da dinero existe. Bueno, hablando de dinero, por cierto, la dotación presupuestaria, por ejemplo, en investigación, en temas que están relacionados con la astrofísica, por lo que sea, en nuestro país no es muy alta, ¿no? No estamos invirtiendo Hombre, demasiado en este sentido. hombre, si te escuchan esto, los que están Ay, trabajando denodadamente en virología para conseguir una vacuna para el coronavirus, te dirán que caramba, qué barbaridad, estos astrofísicos, siempre pidiendo más. Bueno, yo creo bueno, a que ver. en España sí se dedica dinero a la astrofísica y se dedica pues en una proporción razonable comparada al Producto Interno Bruto. O sea, tampoco vamos a pedir peras al olmo. Que sería mejor aumentarlas, sí, pero tú tienes que aumentar de un sitio a costa de lo que quitas de otro. O sea, Sí, nosotros, por hacer mucho más astrofísica, no vamos a conseguir que el Producto Internacional Bruto, Interno Bruto, interior. el PIB, Sí, vaya a aumentar. O sea, primero tienes que tener un PIB y después tienes que gastar y después tienes que controlar el gasto y después tienes que ver que eso se gasta bien. Yo no creo que siempre se gasta bien. A veces hay mucho dinero y se gasta mal. bueno, sí, habría que hacer también una reflexión Claro. en torno a esto. Por cierto, y has comentado antes la cantidad de exoplanetas que hay Sí, miles. sí. ¿Cuánto conocemos, en un porcentaje aproximado, cuánto conocemos ahora mismo del universo? ¿Cuánto crees tú que en la actualidad sabemos del universo? O sea, te refieres de los objetos del universo, de En los general. fenómenos en general. Bueno, pues mucho menos del 5%. Claro, es que todavía tenemos mucho trabajo por delante si es que se puede abordar un conocimiento tan extenso del universo que a lo mejor Claro. no estamos capacitados. No, no, sí, sí estamos capacitados. No hemos desarrollado las herramientas para conocer el resto, no hemos tenido tiempo para conocer el resto, no hemos tenido dinero para conocer el resto. Es cuestión de tiempo, de esfuerzo, de tenacidad para llegar a donde se debe llegar. No, no es que no tengamos capacidad, claro que tenemos. Si no hubiéramos tenido capacidad, no hubiéramos estado donde estamos, ni entenderíamos cómo generan la energía de las estrellas, ni tendríamos la mecánica cuántica, ni tendríamos el láser, ni tendríamos las comunicaciones que tenemos, ni tendríamos el conocimiento de la medicina que tenemos. A ti no te podrían hacer un TAC, pero te lo hacen, te hacen una analítica fabulosa en 24 horas y te lo hacen. Claro que tenemos capacidad. Pero cada cosa a su tiempo y tal. O sea, es que para muchas cosas todavía no ha llegado el tiempo. Desde luego, hay que tener paciencia Claro, con estas ahora, cosas, no hay que tener prisa. cuando vosotros en Alacantí Televisión tengáis mucho dinero, pues podéis donar parte de ese dinero para la ciencia y entonces pues los científicos harán más cosas, ¿no? O sea, ¿cuánto Yo lo que dinero sí que, hay yo mi en el cuerpo lo voy a donar a espectáculo? la ciencia. Esto ya lo tengo claro. Otra cosa ya Bueno, no te sé decir. Bueno, eso está bien que dones tu cuerpo, ¿no? Claro. Pero hará falta también que haya anatomistas que utilicen tu cuerpo donado. Igual no lo Y quieren, ¿te para ello, imaginas? Habrá no, yo gente creo que ha que donado su cuerpo a la ciencia y la ciencia ha dicho, no, mira, a mí esto no me interesa.
No, siempre, Es siempre posible, si había en ese momento demasiados cadáveres, pues seguramente aviones de algunos han quedado relegados y algunos hasta excluidos. Es verdad. Bueno, esto es un proceso humano. Sí, Es decir, sí, en ciencia también se apoya a ciertas cosas en detrimento de otras. A sí. veces eso se acierta y otras veces se equivoca. Igual puedes apoyar algo de muy concreto para conseguir cosas muy concretas y en ello no apoyas un esfuerzo más fundamental. Eso puede tener consecuencias. Si haces cosas muy concretas pero no haces ciencia fundamental, probablemente tú no inventarás nada. Irás copiando cosas de lo que otros van haciendo y como mucho mejorando un poco. Con lo Madre cual, mía. pues tienes mal futuro. Es Esto es decir, como lo decía Picasso, que los genios copian y los que son más genios aún plagian directamente. bueno, no, los más tramposos plagian Bueno, directamente. Los genios crean. Y Picasso, cuando decía eso, lo diría de coña. Pero seguramente. te voy a decir, industrialmente, yo estuve un año en Siemens, ¿no? Tenía un contrato permanente, pero estuve un año en Siemens en Múnich. Oye, yo prefiero verte a ti en vez de verme a mí mismo en pantalla, pero bueno, esto, Siemens, así, los dos me gusta más porque te puedo ver a ti. Muy bien. Siemens tenía la mitad de los productos que vendía y con los que hacía negocio, se habían desarrollado en los últimos 5 años. Y para desarrollar en los últimos 5 años tenía relación con muchos científicos y muchos laboratorios científicos para poder conseguir eso. Entonces, la visión es clara. ¿Por qué Alemania nos gana tecnológicamente? Pues porque ha dedicado muchísimo más dinero a la ciencia. Claro. La ciencia trae tecnología y la tecnología trae dinero a la industria. Y el dinero de la industria hace que haya impuestos, a través de los impuestos, dinero para el Estado. Y el Estado puede dedicarlo bien, eso, para la educación, o puede malgastarlo entre unos políticos golfos. Es Claro. decir, todo está encadenado. No, pero yo, ya para terminar, es que me lanzas mensajes contradictorios. Has dicho que aquí en España invertimos razonablemente bien y luego me comparas a Alemania diciendo que es que ellos invierten más. Bueno, es que esto es verdad. Claro, es que así. Alemania invierte el 2 y pico %. Es que es mucho. España no sé cuánto invierte, seguramente el 1 y pico, pero es razonablemente bien. Tú comparas España, Claro, el PIB digamos, de alemán. El PIB que tiene, no, y la tradición científica que tiene. O sea, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Claro. ¿Por qué no me lo comparas con el Congo? No, no, si yo seguía tu línea, yo seguía tu razonamiento. En No, cualquier caso, este no, libro no. yo creo que abunda en la idea de que seamos ciudadanos más informados y sepamos un poquito, porque esto es como la punta del iceberg, de lo que va es todo esto del universo, del cosmos, de la astrofísica, de la que tú sabes tanto. Bueno, ¿sabes tanto de Mara, astrofísica? Dime. Mara, no informados, sino educados. Es Ah, que qué hay bonito esto. diferencia entre informar y educar. En ese libro yo trato de educar, que la gente aprenda y razone, no solamente se le informe. Es que para informar ya tienes la radio, la televisión, Google, tienes muchas cosas. Es que es muy distinto estar informado de estar formado, de estar educado en algo. Bueno, me encanta que hayas hecho este matiz. Yo te veo que tú tienes una gran formación en astrofísica, pero podrías tenerla en televisión también, porque casi que nos has dicho cómo organizar los planos y cómo prepararme la entrevista. O sea que si lo de la astrofísica sale mal, tú siempre tendrás un hueco, por lo menos aquí en Alacantí Televisión, que te he visto Magnífico. maneras. Os lo agradezco, ¿vale? Igual me hace falta. Bueno, muchísimas gracias, John. Un placer charlar contigo. Muy bien, igualmente, Mara. Bueno, te doy un poco de caña porque es que hay que dar un poco de caña. No, no, pero que está muy bien, a mí me gusta mucho. Bueno, además tú quieres que el oyente se divierta un poco también, quiere decir Bueno, que no oiga todo políticamente correcto. Es que no. yo estoy harto de escuchar a los políticos que no hablan. Eso son como marionetas que están contando lo que les ha venido en los papeles. O sea, Bueno, ahora hay un astronauta nunca entre los contradicen a nadie. ministros. Bueno, no es el mejor de los ministros. Ay,
Bueno, y encima, aquí que le tenemos mucho cariño, que tiene en Javia un vínculo familiar también. Eso es verdad, eso es verdad. Claro. No, yo le tengo mucha simpatía, pero lo que acabo de decir también es cierto. Esto se lo vamos a poner en cuanto venga. John, lo último, y no tendrás queja de esta entrevista, que al menos te la hemos hecho a ti individualizadamente, ¿eh? No siempre se ha podido decir eso. Bueno, estoy aquí en casa, al fresquito, y esperando vuestra llamada. Estaba encantado. Estaba encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias, cuídate mucho. Muchas gracias, adiós. Que os cuidéis también vosotros, que me han dicho esta mañana que el índice de COVID está aumentando. Es verdad. Irracionalmente. Me han dicho que está a 287. Eso es de locura. No, sí, está subiendo exponencialmente. Bueno, crucemos dedos y nosotros nos vamos a despedir ya, porque... claro, ya hemos echado la tarde, como aquel que dice. Volveremos la semana que viene, el lunes estaremos aquí puntualmente. Ya sabéis que a las 7:30 tenéis una cita con nosotros en nuestro saloncito de aquí de la Explanada. Podéis ver ya el programa de hoy en nuestra página web alacantitv.com y también, como no, seguirnos en redes sociales donde actualizamos toda la información referida a la comarca del Alacantí. Ahora os dejamos con Info Alacantí. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta tarde.